Buenas tardes, bienvenidos todos al Open Class de la Maestría en Sostenibilidad y Planificación de la Conservación, con el tema Tensiones por políticas de conservación de páramos en Colombia. Nuestra ponente, Diana Murillo Martín, socióloga de la Universidad Nacional en Colombia con maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo, aquí en Ecuador. Es candidata doctoral en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales en la Universidad de Zaragoza, en España, investigando sobre conservación de páramos en Colombia. Bienvenida, Diana. La sala es suya. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todas y todos. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Bueno, esta presentación surge como resultado de mi investigación doctoral en Sociología de las Políticas Públicas sobre una política de conservación ambiental en los páramos colombianos. Y pues hoy voy a presentar solo una parte de esos resultados y sobre todo me interesa mostrar la utilidad de una perspectiva sociopolítica a la hora de analizar una problemática ambiental. A continuación voy a hacer una breve introducción del tema de investigación para luego mostrar algunos de los resultados preliminares y luego hacer algunas reflexiones finales. Primero decir que en el cinturón tropical que atraviesa América del Sur, África y Oceanía hay montañas que superan las altitudes que permitirían la formación de bosques. En cambio, están cubiertas por ecosistemas no boscosos que en el caso de los Andes se denominan páramos. Estos están localizados entre el límite forestal y las nieves perpetuas y se distribuyen a lo largo de los Andes húmedos entre Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y Colombia tiene cerca de la mitad de ellos, del área total de páramos andinos, y estos tienen una gran importancia social y ambiental. Social en tanto que son soporte de vida para millones de personas, además de ser espacios de importancia cultural para poblaciones locales e indígenas, y ambiental porque son una pieza clave en el ciclo hídrico, almacenan y capturan gas carbónico de la atmósfera, son hábitats de especies endémicas y contribuyen a la regulación regional del clima. Esta cita que está en la diapositiva me parece muy significativa porque aunque se ha definido el páramo como un ecosistema, no se reduce solamente a ello. Aquí en esta cita podemos leer: el páramo es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un espacio de producción e inclusive un estado del clima. Esto nos muestra que a pesar de que sí se define como un ecosistema, es mucho más que esto. Sin embargo, cuando buscamos páramo, por ejemplo, en Google para darnos una idea de qué es, al ver imágenes, suelen aparecer este tipo de imágenes. Entonces vemos paisajes muy agradables, llenos de agua, normalmente se muestran lagunas, frailejones, especialmente cuando hablamos de los páramos colombianos, pues es muy reconocible esta vegetación propia de los páramos, los frailejones, pero aquí no vemos, no solemos ver poblaciones o personas. Suelen mostrarse entonces como espacios deshabitados. Sin embargo, no son espacios aislados. Estos espacios han sido habitados o han tenido relaciones con poblaciones humanas hace más de 10.000 años. Han sido lugares de subsistencia, espacios sagrados, de interés para la extracción de minerales, para la producción agropecuaria e inclusive recientemente también han sido un lugar de interés para el fracking. Y es que antes de la colonia ya había relaciones con poblaciones indígenas, especialmente espirituales, o eran lugares de paso, pero con la colonia, especialmente con el acaparamiento de las mejores tierras por parte de los hacendados, zonas más bajas y con menos pendientes, especialmente las comunidades indígenas y campesinas empezaron a poblar estas áreas y
Para la segunda mitad del siglo XX, con la Revolución Verde, también estas zonas fueron usadas más intensivamente para la producción de alimentos. Es muy conocido, por ejemplo, para el cultivo de papa o cebolla u otros productos que se producen también de forma intensiva. Esto ha aumentado la presión sobre estos ecosistemas. Pero en la problemática que a mí me interesa analizar ha sido también muy significativo el hecho de que la minería también ha impulsado la presión hacia estos ecosistemas. En los 2000, en la década del 2000, hubo un boom minero en América Latina que, acompañado de políticas permisivas con la minería en el caso concreto de Colombia, impulsó que avanzara bastante la frontera minera hacia estos ecosistemas. Había bastante presión hacia los páramos hacia el 2010 por parte de la minería, y era algo que empezaba a establecerse dentro de un debate público de qué hacer con esta minería que estaba avanzando hacia estos ecosistemas. Entonces empezó a sonar la idea de establecer cuáles eran los límites de los páramos para no permitir que se establecieran actividades mineras en estas áreas. Entonces era necesario para introducirlo dentro de una reforma al Código de Minas que se estaba debatiendo en ese momento, establecer unos límites precisos, así como las concesiones mineras son polígonos exactos, con unas líneas fijas. Entonces los páramos también debían tener estas mismas líneas fijas. Aunque la reforma al Código de Minas se cayó por falta de consulta previa a comunidades indígenas en particular, la idea de establecer estos límites de los páramos continuó, y en el 2011 se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos. Ahí empezó a establecerse la idea de cómo definir estos límites, y ya hacia 2014 empezaron a publicarse resoluciones de la delimitación de estos complejos. Así, para el 2018, a final del gobierno de Santos, 36 de los 37 páramos existentes habían sido delimitados. También se estableció una ley de páramos que establecía como cuáles eran las reglas de manejo y de gestión en estos ecosistemas. Aquí en este mapa podemos ver en amarillo los complejos que fueron delimitados hasta el 2018, y en morado el caso de Santurbán, que ha sido un caso muy sonado por controversias que se han dado alrededor de esta delimitación, y en verde el caso de Pisba, que es el que a mí me interesa compartir porque es el caso de estudio que escogí para mi investigación. ¿Y por qué se daban estas controversias, por ejemplo, en el caso de Santurbán o en el caso de Pisba, que no pudo ser delimitado hasta el 2018? Porque esta política empezó siendo una política de conservación estricta. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecía que se prohibía no solamente la minería, sino también actividades de extracción petrolera o de producción agropecuaria. Entonces se restringían o se prohibían las actividades de sustento para la población local. Y aunque la política evolucionó y ya para el 2018 se flexibilizó, igual restringía las actividades de sustento para la población. Empezó a permitirse solamente las actividades de bajo impacto, que todavía hay un debate sobre qué es bajo impacto y qué no. También era controversial porque se diseñó con falta de participación de la población, y porque las fronteras ecosistémicas no coinciden con las sociales. O sea, la forma en la que se puede establecer el límite de un ecosistema a través de sistemas de información geográfica u otros estudios por parte de las ciencias
no siempre coinciden con la forma en la que las poblaciones se relacionan con estos espacios, los límites que las mismas poblaciones establecen, y esto genera unas tensiones. Y además, en el caso particular de Santurbán, permitía la continuidad de algunas actividades extractivas al dejarlas por fuera de la delimitación. O sea que tampoco era un freno muy efectivo para detener la minería, como decía hacer. Y entonces en mi investigación lo que yo quise analizar era qué estaba detrás de esas tensiones. Para eso escogí Pisba como un caso emblemático porque era el único que para el 2018 no tenía resolución de delimitación por todas las tensiones que estaban allí. En Pisba, bueno, es un caso emblemático porque es uno de los más poblados del país, confluyen múltiples usos como áreas protegidas, hay un parque nacional natural allí, que es el Parque Nacional Natural de Pisba. También hay usos agropecuarios, hay producción minera de carbón, y esto pues establecía bastante complejidad en este contexto. Y entonces lo que yo encontraba y mi premisa de partida en esta investigación era que las tensiones sociopolíticas para delimitar el páramo de Pisba estaban relacionadas con las diferentes maneras en las que la población se relacionaba y veía al páramo. Para analizar este caso, entonces me basé en una mirada de ecología política. La ecología política, que es la asignatura que justamente doy en la maestría de sostenibilidad de planificación de la conservación, es un campo de estudio que aporta un análisis político a temas ecológicos. Entonces busca analizar transformaciones ambientales sin perder de vista relaciones de poder, múltiples racionalidades, vínculos entre diferentes escalas, y defino la política pública para este estudio como instrumentos de intervención para regular la sociedad y el ambiente que se proponen como solución a un problema que se ha identificado como un problema colectivo. También para este caso, como vamos a ver después, fue muy importante el concepto de representaciones de la naturaleza, que las entiendo como esas diferentes maneras en las que entendemos a esta. Entonces son marcos cognitivos compartidos que le dan sentido al mundo y que están en permanente cambio. Como algunos hallazgos que quiero compartir hoy. Uno es que el páramo no siempre ha sido un objeto de interés para la política pública. Haciendo un análisis de normativas entre 1960 y 2022, encontré que que los páramos no habían sido siempre reconocidos dentro de estas normativas y que su inclusión en la agenda pública, en el caso colombiano, había estado relacionada con la manera en la que estos se han representado. Aunque, como les comentaba antes, los páramos habían tenido relación con poblaciones humanas hace más de 10.000 años y que tenían vínculo con poblaciones indígenas al ser importantes para temas espirituales o culturales. Con la colonia habían adquirido una visión más bien negativa. Esta continuó en el siglo XIX. Normalmente se establecían como un límite, como espacios donde pues que eran impenetrables o que eran difíciles. Y entonces, bueno, estas ideas continuaron en el siglo XIX y algunos exploradores o botánicos, algunos científicos que exploraban los páramos, los definían como lugares frígidos, desapacibles, tristes, severos, melancólicos. Estos son algunos adjetivos que Gould y Serge en sus estudios encontraron que eran los usados por algunos exploradores en el siglo XIX. O incluso Humboldt los denominó como ásperos desiertos. Entonces esto nos muestra
cuáles eran esas ideas que existían en la colonia y hasta el siglo XIX de estos espacios, y eran entonces vistos como espacios marginales. Sin embargo, esto empezó a cambiar hacia el siglo XX. Ya a mediados del siglo XX hubo más interés científico hacia los páramos. Cuatro Casas, por ejemplo, hizo este gráfico que está aquí y que buscaba reconocer a los páramos como parte, pues, de la alta montaña andina. Ya se les empezó a reconocer y el estudio sistemático ya empezó hacia la década de los 70s, y entre esos años y los 80s empezó a haber mayor preocupación por cuál era el estado de conservación de los páramos. Se empezó a hablar de la degradación, también se empezó a hablar de la importancia de conservarlos para conservar sobre todo la producción hídrica que estos permitían. Entonces, en mi investigación clasifiqué como tres etapas principales de este reconocimiento de los páramos en las políticas públicas. Entre los 60s y el 93 había visto cómo se habían incorporado progresivamente los páramos dentro de distintas figuras de conservación, particularmente en parques naturales o algunas otras figuras de protección estricta, y normalmente tenían un vínculo con áreas de interés hídrico y tenían un fuerte vínculo con la producción de conocimiento por parte de las ciencias naturales, que habían aportado bastante en establecer cuáles eran las áreas que debían ser declaradas como áreas de protección. Y entre el 93 y el 2009 ya hubo un cambio, y por primera vez se habla ya explícitamente de los páramos en las normativas. Dentro de la Ley General Ambiental, por ejemplo, se establece que los páramos son objeto de protección, y se relaciona también con otros espacios importantes para la producción, para el sustento hídrico. Y en el 2002 se establece un programa nacional de páramos que también por primera vez reconoce que estos han estado habitados. Antes no se hablaba de ninguna población, ahora en el 2002 ya se habla de que hay páramos que están habitados y por lo tanto se empieza a hablar también de congestión, de incluir estas poblaciones también en el manejo de estos espacios. Y entre el 2010 y 2022, que era un poco el contexto que les contaba al inicio, surgen nuevas estrategias de protección y surge por primera vez una política pública específica sobre páramos. En mi análisis, lo que encontré es que en el caso de Pisba, diferentes formas de representar al páramo, o sea, esas diferentes maneras que hay de entender el páramo, estaban vinculadas con los posicionamientos de los actores frente a esta política y con las maneras en las que estos se han relacionado históricamente con este espacio. Entonces encontré tres tipos de representaciones del páramo: relacionales, tecnocientíficas y funcionales. En el caso de las representaciones relacionales, o sea, estas maneras en las que las personas ven al páramo de una manera relacional, encontré que había un reconocimiento de un vínculo indisociable entre humano y páramo, que se resaltaba que había sido un espacio habitado históricamente, que ha sido coproducido por el campesinado y también se vincula con una idea de arraigo y de apropiación. Y las personas que sostienen este tipo de ideas sobre el páramo tenían un temor al desplazamiento
tenían posiciones como de limitación sí, pero no así, entonces planteaban algunos cambios que tenía que tener esta política, y en otros casos también rechazaban de tajo ya la política de delimitación. También demandaban el reconocimiento de los derechos de la población local y daban una prioridad a los procesos de participación a la hora de definir esta política por parte de que incluyera a la población local. Por otro lado, en las representaciones tecnocientíficas encontré que se define al páramo especialmente por parte de las ciencias naturales como un ecosistema natural, que se da énfasis entonces en las características biofísicas, parte de una visión dualista, naturaleza-sociedad, que separa entonces lo humano de la naturaleza. Y los actores que tienen este tipo de idea del páramo justifican una política de conservación que sea más estricta y que deba aislarse de actividades antrópicas, porque digamos que se concibe que las actividades humanas de por sí son negativas para el mantenimiento del ecosistema. Y aquí se difiere en qué tan estricta o no debe ser la política, de acuerdo a las concepciones, digamos, como científicas de si el páramo eh, sigue siendo páramo después de haber sido transformado, o solamente el páramo es aquel que sigue estando conservado con las características que se le han atribuido por parte de las ciencias naturales. Y en muchos casos se da prioridad a este criterio científico sobre otros, como puede ser las ideas, bueno, la participación social y las ideas que puedan haber de páramo por parte de la población local. Y dentro de las representaciones funcionales, que fueron las últimas que identifiqué, los páramos se conciben como una fuente de recursos y servicios. Y está esta idea de que son fábricas de agua. Esta idea de fábricas de agua también tiene por detrás una idea muy funcional de estos ecosistemas. Se destacan entonces como una fuente de recursos hídricos, y también desde esta representación se vincula con otras escalas, en tanto que provee bienes y servicios para otras zonas a nivel regional o a nivel nacional, como provisión hídrica, o ahora también como un sumidero de carbono que puede, digamos, reconocerse como importante, no solamente a escala nacional, sino también a nivel global. Y desde estas representaciones, los actores normalmente tenían unas posiciones en las que se buscaba la conservación para la preservación de los servicios y recursos, y la delimitación no solamente se veía como un asunto que incumbía a la escala local, sino también a otras escalas como la regional o la nacional, y se da una prioridad a los recursos y servicios, y no tanto, no se prioriza tanto la participación local, porque se plantea que al proveer beneficios para otras escalas, estas también deben tener un peso a la hora de la toma de decisiones. Bueno, en este cuadro relaciono entonces estas representaciones, sus características y cómo entonces nos muestra o nos explican los posicionamientos que los actores adoptan frente a esta política. Bueno, como algunas de las reflexiones finales que tengo a partir de esto que presenté y de lo que he venido analizando en mi investigación, encontré entonces que los páramos en la agenda pública entraron sobre todo vinculados al reconocimiento de la importancia hídrica de estos ecosistemas, resaltando entonces la funcionalidad que tenían para la provisión de bienes y servicios. Veo también que las ciencias naturales han contribuido bastante a esta representación más funcional y tecnocientífica de los páramos,
y que también las ciencias naturales han legitimado decisiones estatales de conservación, aunque también se reconocían las fricciones que existen entre las ciencias naturales o la producción de conocimiento y las decisiones que toman las entidades ambientales. Esta relación no siempre es una relación fácil, porque también las entidades tienen la potestad en decidir qué conocimiento se incluye y cuál no, también a partir de los intereses que tengan en este tipo de decisiones. También en cuanto a la política de delimitación de páramos, encuentro que propone acciones para mejorar la gestión de estos ecosistemas, que es algo positivo, es algo positivo per se que haya un reconocimiento de estas áreas en una política pública, que se plantee cómo se puede gestionar mejor para conservarse. Y pues reconocer también pues la importancia que tienen estos a nivel ambiental. Pero esta política inicialmente se vinculó sobre todo a una representación tecnocientífica y funcional, y entonces desconocía esta otra representación más relacional que existe por parte de los actores, particularmente desde los actores locales. Y esta representación tecnocientífica y funcional ha sido contestada por parte de la población local con un reforzamiento de esta idea relacional que existe del páramo. Entonces cada vez se resalta más que es un lugar habitado, que es su espacio de arraigo, que hay una relación histórica con este espacio, que ellos han sido parte también de la conservación de estos ecosistemas y que por lo tanto tienen un papel importante a la hora de establecer una política allí. Y también, por otra parte, encontré que el lenguaje técnico ha sido una barrera para la participación. Entonces, en tanto que estas políticas se han definido a partir de un lenguaje, sobre todo proveniente desde las ciencias naturales, quienes más tienen capacidad de contestar o de cuestionar son quienes pueden usar este mismo lenguaje técnico. em, y pues por lo tanto los actores que más han tenido capacidad de contestar a esta política pues han sido los actores con mayor poder. Entonces, como recomendaciones de política pública, algunas de las que hago en mi investigación son que en el proceso participativo de construcción de la política pública se deben incluir las múltiples formas de representar al páramo. Entonces, no solamente esta mirada técnica, científica o funcional, sino que también se incluya esta mirada relacional que existe, y que se identifiquen también los grupos afines a los objetivos de la política y que se articulen en lugar de excluirlos, porque entonces si partimos de la idea de que estos ecosistemas deben conservarse sin la población, entramos digamos en una tensión con esta población local, cuando gran parte de esta población también está a favor de establecer nuevas reglas de manejo que permitan la continuidad también de su vida allí, de su sustento, que también proviene de estos lugares, y por lo tanto entonces pueden ser actores estratégicos con los que se pueden establecer alianzas muy importantes para poder establecer estas nuevas formas de gestión. Y por último, digamos, pertinente, relacionado también con la asignatura que doy como parte de la maestría, pues muestro la pertinencia de la ecología política para analizar conflictos generados por una política de conservación. Vemos como la política no es un asunto solamente técnico, sino que es político, está atravesado por relaciones de poder, por múltiples racionalidades, por desigualdades,
Y la ecología política también nos permite analizar cómo es contestada, definida y negociada una política pública, en este caso una política pública ambiental de conservación. Esto es también una invitación a no quedarnos con un análisis, bueno, muchas veces en los estudios ambientales o cuando hablamos de algo de ecología, hablamos de los impactos de las actividades humanas en un lugar. Y entonces esto es una invitación también a no solamente quedarnos con esos análisis de los impactos de los humanos sobre la naturaleza, sino ir más allá, entender que la sociedad está íntimamente relacionada con la naturaleza o es naturaleza, que no es algo que se pueda disociar y que paraguas como la ecología política nos permiten hacer estos análisis más amplios y más complejos de lo ambiental, reconociendo que no es algo que solamente sea técnico, sino que está atravesado por relaciones de poder, desigualdades, múltiples racionalidades, y que incluso, si lo vemos de otra manera, también lo técnico pues es político. Hay que ver pues entonces en las decisiones públicas qué conocimiento se incluye y cuál no, quién es el que toma o quiénes son las personas que toman las decisiones, desde qué miradas, qué racionalidades se incluyen, cuáles no, y de ahí entonces pues también la pertinencia de este tipo de análisis para el campo ambiental. Bueno, eso es todo, pero sí me gustaría conocer sus comentarios, preguntas, y bueno, pues quedo abierta a poder ampliar también cualquier duda que haya quedado sobre lo que expuse. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Te agradecemos por tu intervención súper interesante. Yo soy María Fernanda Checa, para los que están juntos en este Open Class. Soy la coordinadora de la Maestría en Sostenibilidad y Planificación de la Conservación. Les doy la bienvenida y quiero saber si hay alguna pregunta para Diana, desde los asistentes. No, bueno, yo tengo una pregunta, Diana. Creo que una de las dudas que generalmente aparecen es que se es muy crítico con esto, ¿no? Por un lado, de la conservación del páramo. Por un lado, se ve como, sí, si nos concentramos en los servicios de ecosistema, es una forma de convencer a los gobiernos de tratar de conservar el páramo. Pero por otro lado, vemos estas desventajas, ¿no es cierto? Yo quiero saber si tú puedes comentarnos un poco si hay algún ejemplo en Latinoamérica. El caso de estudio que tú hablas de Colombia es un caso de estudio que bien se puede aplicar a muchos lugares latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces quiero saber si tienes tú algún caso en mente en donde estas recomendaciones que tú das, ¿no es cierto? Estos cambios que se proponen desde la ecología política han sido implementados. Hola, Janet, ya le doy la palabra, ¿le parece? hola María, disculpa, es que no encuentro dónde está el signo para preguntar. Ok, no te preocupes. Hola, muy buenas tardes con el Buenas grupo. tardes. Mi nombre es Janet Villarroel, yo estoy en Quito, Ecuador, pero trabajo con varias zonas de páramo en la norte, centro del país sobre todo. Quería consultar a Diana si en su estudio, cuando hace esta diferenciación interesante, en esta categorización de las diferentes miradas del páramo, ¿en cuál piensa que encajaría algo que a nosotros nos gusta mucho acá, y es esta definición de la construcción histórica del paisaje? Cuando nosotros discutimos muchas veces acá sobre la situación de la conservación, y cuando los urbanos dicen, pero ¿por qué están estas comunidades tan arriba? Y es que están muy arriba y no deberían dañar el páramo. Y las comunidades a veces también, yo digo, en nuestra reconstrucción histórica perdemos la memoria de dónde estábamos hace 500 años, 1000 años.
aparece también esta preocupación en reconstruir el paisaje histórico sabiendo que las poblaciones tampoco estuvieron ahí arriba. O sea, donde se encuentran los últimos 300, 400 años también es el producto de una exclusión histórica y de una reforma agraria que se dio con la propia colonización, cuando definieron ejidos, zonas de producción y las largas zonas altas donde expulsaron a varios de los pueblos. En el caso de Quito es interesante porque uno encuentra cuando revisa las poblaciones de hace 4.000, 5.000 años, que sí habían pueblos al pie del Pichincha, diríamos en el prepáramo, alrededor de lo que hoy es Quito, pero que eran pueblos que iban y volvían. O sea, iban, estaban ciertas épocas, se asentaron, enfrentaban incluso el tema de la actividad volcánica del Pichincha, y cuando esa actividad era más fuerte, se movían a los valles bajos. Entonces, nosotros hoy podríamos decir era una forma de convivir con esa naturaleza viva, pero también de darle espacio al páramo a que se reconstituya. Entonces, ¿cómo ve ella esta perspectiva de ocupación histórica del espacio? Muchas gracias, muy interesante. Perfecto. Diana, ¿te parece si podemos proceder con la respuesta a la pregunta de Janet? Y tal vez luego con la mía, me parece que Juan Anaya también tenía levantada la mano, le podemos dar luego la palabra. Gracias. Vale. Bueno, gracias Janet por tu comentario y pregunta. Sí, pues yo vincularía esta idea de construcción histórica del paisaje justamente con la representación relacional que reconoce este vínculo histórico que tienen las poblaciones con el espacio. Y justamente también veo la importancia ahí, bueno, tanto en mi estudio la he tenido en cuenta como también para los estudios futuros, creo que es muy importante tener en cuenta la historia ambiental. Algo mencionaba justo sobre el tema de cómo se fueron poblando los páramos. Antes de la colonia, por lo que se sabe, eran más espacios de paso o de cultos. Había como una relación, sí, no era estacionaria, digamos, la gente no estaba ahí permanentemente, había otro tipo de relaciones, también varía de acuerdo al espacio geográfico. Entiendo que, por ejemplo, los páramos hacia el sur, más hacia en el sur del Ecuador, Perú, tenían una relación como más permanente con poblaciones humanas, en los páramos más del norte de Ecuador, Colombia. Era más difícil el acceso y entonces digamos que no había tanta relación con poblaciones humanas, pero claro, luego ya de la colonia las poblaciones fueron empujadas hacia allí y entonces es difícil también decir ahora no, los páramos deben ser deshabitados cuando muchas veces la gente que vive allí es gente que está en condiciones pues más desfavorables, que no habían tenido posibilidad de tener tierra y por eso acceden también a estos espacios que muchas veces pues también son de condiciones bastante difíciles, ¿no? Entonces, es difícil también porque, claro, ya estas poblaciones han construido también una relación con estos espacios y que no puede desconocerse y digamos por eso estas invitaciones a reconocer también estas poblaciones que ya están habitando allí, que claramente pues sí hay muchas cosas que tienen que mejorarse en la manera en la que estas se relacionan, por ejemplo la intensidad de la actividad agropecuaria que se da allí o el avance de minería así sea a pequeña escala hacia estas áreas. Pero sí, creo que es muy importante tener en cuenta esta idea de cómo se han ido construyendo estos espacios históricamente para poder también ver de qué manera se plantean nuevas medidas hoy en día sin desconocer esas relaciones que ya existen con ese espacio. Y con respecto a la pregunta de María Fernanda, claro, la conservación muchas veces se ve como algo positivo per se, es como también algo positivo, digamos, moralmente, que se ve como que siempre va a ser algo beneficioso, ¿no? Pero claro, esta otra parte, como de los conflictos sociales que se han generado, especialmente con las políticas de conservación más estricta, pues también es algo que hay que tener en cuenta.
y ya hay algunos ejemplos pues de cogestión o en los que hay conservación comunitaria y otras medidas en las que también se incluye a la población local en la gestión de estos espacios. También reconociendo que estas poblaciones tienen un conocimiento importante para poder mantener estas áreas y que a veces pues también es importante como apoyarles a ese trabajo que ya han venido haciendo históricamente. Perfecto, muchas gracias. Juana Naya tenía una pregunta, no sé si aún la tiene porque ya no está alzada su mano. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sigue, por favor. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Habla Sebastián Anaya, desde Nueva York. Bueno, Diana, gracias por la exposición. Yo tengo un par de preguntas. La primera sería, si, digamos, en lo que llama representaciones, hay, sobre todo con el nuevo gobierno en Colombia, hay oportunidades de que esas fronteras se diluyan un poco, por ejemplo, validando con intentos de validación o de integrar y de reconocer que, por ejemplo, las comunidades indígenas hacen también ciencia desde otras posiciones, aproximaciones como epistemológicas, pero si sus conocimientos pueden ser integrados dentro de política pública por parte del Estado, o hay, ¿cómo ves si hay oportunidades o no, digamos, de que eso suceda? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, como que desafíos para la perspectiva o el posicionamiento relacional hay también, los traslapes que se dan en algunos páramos en Colombia, por ejemplo, en los cuales pues tenemos temas de ordenamiento territorial traslapados con resguardos indígenas, traslapados con planes de proyectos que pues llaman de desarrollo, que además se traslapan con un parque nacional, un área protegida, o un parque nacional natural, un parque regional natural. ¿Cómo ves estos desafíos para, digamos, gestionar o gobernar o desde ese posicionamiento relacional, territorios de páramo? Gracias. Eh, Hola Juan, muchas gracias por tus preguntas. Pues con respecto al nuevo gobierno, pues creo que, bueno, ya había un camino como recorrido, digamos, al final o sea, hacia el 2018, ya la política de conservación de páramos, digamos que ya no era, no tenía este carácter estricto con el que había surgido en el 2011. Ya se habían dado muchos debates y como que ya se empezó a incluir, por ejemplo, la participación. Hay varios procesos participativos para hacer algunas delimitaciones que ya se habían hecho, o en el caso de Pisba, hacer esta nueva delimitación. Entonces, digamos que ya se venía reconociendo, al menos que era importante, la participación. Y con este nuevo gobierno, yo lo que he visto también es que en el caso, por ejemplo, del páramo de Almorzadero y Santurbán en Santander, bueno, en el norte del país, sí ha habido como un interés por interlocutar con la población local. Creo que sí se han dado unos espacios de diálogo que son importantes para reconocer a estas poblaciones. Justo hoy veía alguna publicación de la ministra de Ambiente que había estado en algunos talleres allí con organizaciones locales, viendo cómo incluir sus ideas en esta política en concreto. Entonces me parece que sí hay una oportunidad para incluir estos otros conocimientos dentro dentro de las decisiones estatales. Aún así, creo que pues también es bastante temprano, hay que ver cómo, de qué manera, por ejemplo, todas estas reuniones que están haciendo, especialmente en los páramos de Santurbán, Almorzadero, pues también, pues qué resultados tienen. También porque estos páramos son como
un espejo como para el resto, también porque han sido como los que más atención han recibido, los más mediáticos. Entonces creo que sí, lo que se vea a futuro en estos casos, pues también va a ser importante para el resto, pero veo como unos buenos síntomas. Y con respecto a la superposición de otras figuras de ordenamiento territorial, como los resguardos indígenas, parques nacionales naturales, pues es difícil, digamos, dar como una idea así general a distancia, como sin enfocarse en un caso específico, pero porque creo que también son de naturaleza muy distinta y pues depende cada caso, ¿no? Entonces, digamos que en los resguardos indígenas, pues entendería que habría mayor peso o al menos que se pone alguna atención a las poblaciones indígenas en este caso, pero en el caso de parques nacionales naturales es más complejo porque sí se parte pues de estas ideas de conservación estricta, em, que pues ya después de establecido un parque nacional natural es muy difícil flexibilizar algunas reglas porque pues ya hay una normativa muy estricta vinculada a esto. En el caso de Pisba, por ejemplo, está un parque nacional natural y ahí lo que se ha hecho también por la historia de este parque, por la historia de esta región, el caso concreto, pues ha habido mucha tensión también con este Parque Nacional Natural y las autoridades allí pues son bastante particulares, son más flexibles, son más abiertas a otras ideas de conservación y aunque no se puede, digamos, permitir la ocupación de un parque nacional natural, sí estas autoridades han permitido algunas actividades de cogestión o tratan de incluir más a la población local, establecer nuevos proyectos, alianzas con otras entidades para poder plantear soluciones junto con la gente que habita allí. Entonces, depende también de las voluntades también de los funcionarios públicos que están en cada caso y también, pues sí, de la construcción histórica de cada área, que también define luego una realidad, pues como muy distinta para cada caso. Gracias. Joana, perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias. Joana, por favor, haga su pregunta. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien. Sí. ¿Sí? Ya. Agradeciendo por la presentación que nos acaba de dar, yo tengo una inquietud. Es respecto que a los páramos, en verdad, de una manera generalizada, se los ve como un productor de agua. Y los valores que se los han dado es mediante parques y reservas. Mi pregunta es, ¿qué otra alternativa económica se la puede dar para la valoración de estos recursos? ¿A qué te refieres con alternativas económicas? ¿A la población local o...? Claro, porque como usted mencionaba, siempre se lo hace con parques y reservas, pero aparte de eso, ¿qué otra alternativa habría para llegar a la gente y fomentar un poco su economía? Más que todo por lo que siempre tratamos de rescatar el agua y tratar de conservarla, pero la población casi siempre quiere ver un poco más de ingresos para ellos. Entonces, esa era mi pregunta. Sí, pues, por ejemplo, en el caso de Pisba, bueno, en estos procesos participativos de definición de los límites de los páramos, en el caso de Pisba, pero también en los que han sido redelimitados o que ahora están en un proceso participativo para replantear algunas de las regulaciones que se habían establecido. Es muy importante también que participen autoridades que tienen alguna relación con temas agropecuarios o de regulación de tierras,
Por ejemplo, en la zona de Pisba, según algunos datos, el tema de titulación es bastante baja, y bueno, en muchas de las zonas andinas, en esa región donde está Pisba, en Boyacá, es bastante baja la titularidad de la tierra, y esto es un impedimento para poder acceder a créditos o algunos programas. Y por ejemplo, eso ya podría ser un primer paso para que la gente pueda acceder a créditos y poder tener proyectos productivos en sus terrenos. Y también es importante que estas autoridades planteen medidas, pues lo que también muchas veces se comenta, ¿no? Encadenamientos productivos, evitar que solamente haya un monocultivo, como ha sido el caso, pues históricamente, de la papa. Entonces diversificar, encadenar esta producción para que pueda haber un valor agregado a estos productos. Y pues sí, creo que es importante también pensar en cómo articular otras dimensiones, como no solamente, digamos, que participen autoridades ambientales, sino también otro tipo de entidades que puedan aportar más en el tema productivo, y pues particularmente en estos contextos pues serían autoridades también agropecuarias que puedan permitir que haya mejor viabilidad de los proyectos de vida de las poblaciones que dependen de la producción agropecuaria. Por ejemplo, solamente con el caso de la papa, hace un par de años en Boyacá había todo un problema porque había bajado muchísimo el precio de la papa por importación de papa de Europa, pues por los tratados de libre comercio, y esto genera pues unos problemas grandísimos para la economía local, para los productores de allí. Y entonces hay que pensar esto pues como de una manera más global, ¿no? De cómo apoyar a estos pequeños productores sí, en sus proyectos de vida. Muchas gracias por su respuesta. Muy amable. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo. Creo que podemos terminar por hoy. Diana, te agradezco mucho por esta charla. Creo que es súper importante este enfoque crítico sobre muchas de las estrategias actuales, no solamente de economía, ¿no es cierto?, pero también de conservación, de cómo hay esta exclusión de los derechos de comunidades indígenas, comunidades locales. Y algo que es súper importante también que mencionaste es esto de participativo, ¿no? Cómo es tan importante que en la toma de decisiones se tome en cuenta a estos actores locales y también las dinámicas de poder. Entonces, esos son dos puntos súper importantes. Y dentro de la maestría, tú eres docente de la maestría y estoy muy contenta que tú des clases, porque este enfoque crítico es parte de la maestría, ¿no? De generar nuevas perspectivas de conservación, de sostenibilidad en nuestro país. Así que te agradezco mucho, Diana, agradezco a todos los que están aquí presentes y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Pues bien, hasta luego, hasta mañana. Hasta luego.